Muy buenas tardes o noches, queridas amigas y amigos de Foro, que una vez más llenáis este salón que nos es tan familiar como sede de nuestras reuniones. Esta mañana, un grupo de cargos electos y de directivos de Foro nos desplazamos a León para dar testimonio en la capital hermana del país que un día fue el solar de los Astures cismontanos, del rechazo de muchos ciudadanos que no nos resignamos a aceptar sumisamente lo que está sucediendo en la Asturias transmontana, y para proclamar a los cuatro vientos que Foro mantiene enarbolada la bandera del cambio que simboliza nuestra rebeldía. Unas veces los acontecimientos marcan una parte de los calendarios, como el que nos llevó a León esta mañana, pero otras veces son los calendarios los que marcan los acontecimientos, como el de esta tarde aquí en La Campana, donde nos reunimos para iniciar el año 2014 lleno de retos para Asturias y también para recordar que hace 3 años nació una nueva fuerza política, Foro, hija de don Compromiso y doña Esperanza, que hoy no solo se encuentra plenamente consolidada, sino que constituye la única alternativa real para enderezar el inexorable rumbo hacia la decadencia en el que Asturias está embarcada por los socialistas desde hace muchos años. No sé si os habéis preguntado a vosotros mismos últimamente qué sería hoy de Foro si al comenzar el año 2012, cuando tuve que enfrentarme como presidente del Principado ante el dilema de optar por el partido o por el gobierno, me hubiera inclinado en contra de los principios que siempre rigieron mi conducta política por mantener a Foro en un gobierno bloqueado por la pinza PP-PSOE. Pinza para cuyos titulares entonces no tenían importancia los presupuestos del Principado. Unos presupuestos que Foro había elaborado para iniciar el cambio que habíamos prometido en nuestro programa electoral. Si a alguien de vosotros todavía le resultara difícil imaginar el escenario derivado de un enrocamiento de Foro en el gobierno, le resultará fácil hacer la prueba del 9, o si prefiere, dar la vuelta a la carga de la prueba y contemplar las consecuencias que ha supuesto para el PP y para el PSOE, para el PSOE y para el PP, la situación que ellos mismos provocaron cuando juntos nos forzaron a renunciar, bajo la acusación cínica de desgobierno y de extravagancia, adornada por una cacareada capacidad de entendimiento, de diálogo y de consenso para normalizar Asturias. O sea, para volver a la política de siempre. Como recordaréis, al escuchar aquellas fanfarronadas, fui y consulté con Confucio. Y de él tomé un consejo que confesé públicamente delante de Javier Fernández el día de su toma de posesión. Y dije, siguiendo a Confucio, que hacíamos nuestro el consejo de ayuna en tu corazón, mantente tranquilo, aguarda que las cosas ocurran y entonces espera que, en lugar de un arreglo efímero y superficial, emerja algo parecido a un orden espiritual. Y en Foro pusimos nuestros corazones en ayuno, que es siempre una terapia idónea para renovar la fortaleza de ánimo, y estamos en el año 2014 en la antesala de un nuevo orden espiritual para Asturias.
Y es que al dialogante Javier Fernández le bastó 1 año y medio para convencer a los que lo auparon a la presidencia del Principado para que le retiraran su apoyo ante las evidencias de su sordera, de sus incumplimientos y de sus fracasos. El detonante de la ruptura fue el presupuesto del Principado para 2014, pero las causas venían de muy atrás. Desde el día 1 de su andadura en el gobierno, un gobierno que presumía de estabilidad sin tener siquiera un programa común en el que basar una política. Y se fueron agravando en el año 2013, cuando la incompetencia y la inoperancia del gobierno de Javier Fernández se tradujeron en la incapacidad de ejecutar los escasos gastos presupuestados que quedaban indemnes después de los guadañazos en los servicios públicos esenciales del Principado. El rechazo de este presupuesto de Javier Fernández, amigas y amigos, anuncia un fenómeno más profundo. Anuncia el fin de ciclo de la hegemonía socialista en Asturias después de 25 años de mayorías representativas de un programa que ha conducido a Asturias a la decadencia más profunda de España. El intento desesperado de presentar a Javier Fernández como un redentor que habría nuevos tiempos de normalidad y estabilidad en Asturias ya fracasó estrepitosamente. Ya no hay sabios suficientes en Asturias para suplir el pasotismo, la indolencia, la inoperancia y el desprestigio acumulado por Javier Fernández y por su equipo. Ya no hay sabios en Asturias. Y como a perro flaco todos son pulgas, pues también empieza a sufrir Javier Fernández el caínismo en sus filas. Con los arecistas, que permanecían agazapados a la espera de tiempos mejores después del descabalgamiento de su líder en el 2011 y luego de su reprobación en la Junta General del Principado como presidente en 2013, buscando vendetas que han comenzado en la Consejería de Sanidad. Unas vendetas organizadas para imponer el trágala de la inauguración improvisada de un nuevo UCA sin accesos. Y mientras tanto se cobran las primeras cabezas de los rivales para ir allanando el desembarco de su jefe en la Operación Revival. La Operación Revival, por si no os han llegado los ecos de sus promotores, la Operación Revival no es otra cosa que la vuelta de Areces a la candidatura a la alcaldía de Gijón. Dejadles, porque afortunadamente en su ceguera no son conscientes de la pasada que les tiene reservadas Carmen Morillón en las próximas elecciones. Por supuesto, para los grandes defensores de la imagen de Javier Fernández y del Partido Socialista, todo esto está sucediendo sin manchar la normalidad en Asturias, con Javier Fernández a la cabeza, que siguen cantando los aduladores mediáticos en el panfleto de cabecera. Ahora, en 2013, con este gobierno haciendo la llámpara, agarrado a los sillones e incapaz de dar respuestas a los problemas de los asturianos, resurge la nueva etapa del tiempo nuevo, del nuevo orden espiritual que Foro trajo a Asturias hace 3 años para sacar la política asturiana del lodazal en que la habían encadenado las cúspides del PP y del PSOE perpetuadas en el poder, mientras los asturianos padecían las consecuencias de la crisis más honda y más dramática que se recuerda. Cuando algunos me preguntan, y lo hacen con mucha frecuencia, ¿qué nos pasa en Asturias?
Últimamente procuro no hacer discursos y procuro señalarles con el dedo ejemplos concretos, gráficos, visibles, para que los contemplen y los examinen con sus propios ojos, sin necesidad de mayores explicaciones, sin enrollarme. Porque el selfie que nos presentan hoy el PP y el PSOE es insuperable para explicar los problemas de Asturias y al mismo tiempo para señalarnos a los de Foro el camino del cambio para salir de la crisis. Hoy he escogido uno, el que me parece, entre todos, el más ilustrativo para sintetizar nuestros males y es el ejemplo de lo que está sucediendo en los últimos años con las obras de la variante de Pajares y con la sustracción de la condición o de la categoría de línea de alta velocidad. Primero, por los socialistas de Zapatero y después por los populares de Rajoy. Y como quiero ser fiel a lo que os acabo de decir, no me voy a enrollar mucho más. Prefiero ofreceros un vídeo. El vídeo que Foro acaba de elaborar y de presentar este mediodía en León para resumir gráficamente lo que está sucediendo. Os invito a disfrutar de este vídeo que dura apenas 3 minutos. Asturias marcha atrás. En el año 2000, el gobierno de España, presidido por José María Aznar, cuyo ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos, rectificó la marginación ferroviaria a la que estuvo condenada Asturias por los gobiernos socialistas e incorporó la línea Madrid-Asturias a la red europea de alta velocidad, permitiendo iniciar las obras de la variante de Pajares en 2004, cuyos 2 grandes túneles de 25 kilómetros cada uno deberían de entrar en servicio en 2010. El gobierno de Zapatero decidió construir una nueva estación en León fuera de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, en Fondo de Saco, que inauguró en 2011 su ministro de Fomento José Blanco. De esta forma, Zapatero obligó a todos los trenes que paran en León a desviarse de la línea Madrid-Asturias. A detenerse y a retroceder marcha atrás antes de continuar hacia Asturias. O a detenerse. Y retroceder marcha atrás antes de continuar hacia Madrid, penalizando a todos los viajeros con la pérdida de 25 minutos en una línea de alta velocidad que estaba diseñada para acortar los tiempos de viaje. Las decisiones del gobierno de Rajoy en la línea ferroviaria Palencia-León-Asturias no rectifican, sino que ratifican y confirman este vergonzoso anacronismo ferroviario, impropio del siglo XXI e insólito en la moderna política ferroviaria europea que tanto daño hace a los asturianos. El final en León de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias supone también un acto muy grave de despilfarro de una inversión superior a 3.000 millones de euros ya realizada en la variante de Pajares. Asturias exige la alta velocidad ferroviaria que le sustraen Zapatero y Rajoy. Y esta mañana, 65
compañeros, la mayoría de los cuales y compañeras estáis aquí presentes, pues hemos disfrutado de este insólito espectáculo, imposible de disfrutar de él viajando por Europa, que consiste en una línea de alta velocidad, ir en tren, disfrutar del chirrido del frenazo, emocionarse con la marcha atrás, perder 25 minutos y decir así marcha Asturias, máquina atrás. Porque si alguien cree que esto no es verdad, se saca el billete Madrid-Asturias o Asturias-Madrid y puede disfrutar con nosotros de estas emociones. ¿Qué más hay que explicar? ¿Qué más hay que explicar para que se entienda que Asturias lleva 10 años marcha atrás? Marcha atrás como ese Albia que frena en pleno avance, que se detiene, que retrocede en fondo de saco en León y que castiga a los viajeros con 25 minutos de tiempo. Mientras, a 50 kilómetros de León, la colosal variante de Pajares, que comenzó a construirse en 2004 para cortar tiempos, está prácticamente terminada, pero sin vías, tirando por la borda más de 3.000 millones de euros, más de 500.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Qué más hay que explicar a los asturianos para que entiendan lo que nos pasa y por culpa de quién nos está pasando? ¿Qué más hay que explicar? Porque si hay que explicar algo más, como la opinión pública no tiene memoria, le recordaremos que en el año 2000 el gobierno de José María Aznar, del que me honro en formar parte, de haber formado parte como ministro de Fomento, rectificó esa marginación ferroviaria de los gobiernos socialistas anteriores e incorporó la línea Madrid-Asturias en un plan vertebrador de toda España, sin discriminaciones, y que incorporó la línea a la red europea a León. Han decidido que desde Palencia sea vía única, con la vía de ancho ibérico y también vía única desde León hasta Asturias, y con uno de los túneles sin abrir después de haberse construido. Y con el viejo trazado desde Pola de Lena hasta el centro de Asturias, perpetuándose en el tiempo y confirmando este vergonzoso anacronismo ferroviario que en el siglo XXI, que es impropio del siglo XXI y que no tiene precedentes en la política española y en la política europea. En Asturias, con los socialistas ya no hay sitio para sorpresas. Y el que diga que se sorprende es porque quiere vivir ciego y vivir amnésico. La hostilidad de los socialistas hacia la mejora de las comunicaciones de Asturias es casi genética. Votaron en la Junta General del Principado, en el Congreso y el Senado 7 veces, entre el 93 y el 97, contra la variante de Pajares, porque su hostilidad contra las infraestructuras de Asturias es genética. Y si queréis alguna prueba más de estas afirmaciones, por si hace falta contrastar la opinión especializada, como se hace en los buenos chequeos, pues he encontrado en el baúl de los recuerdos inolvidables la opinión del responsable de la planificación del gobierno de Felipe González sobre Asturias en el año 1995. Es una noticia del año 95, bien resaltada por un medio tan acreditadamente antiasturiano como La Nueva España. El Ministerio de Obras Públicas, año 1995, estima que en Asturias ya están hechas todas las infraestructuras. No teníamos autovía del Cantábrico ni variante de Pajares. Y por si alguien tenía alguna duda, no son prioritarias ni la autovía del Cantábrico ni la variante de Pajares. Y es otra prueba de que los socialistas nunca lo ocultaron. En el año 95 ya se sabía esto. Y lo que han hecho en el 96, en el 97, con esta y otras infraestructuras, pues es la confirmación. Y por eso no puede haber sorpresas tampoco con lo que sucedió con Zapatero.
porque para Asturias fue más de lo mismo que el gobierno socialista de Felipe González. Y Javier Fernández, que no ha cambiado nada de aquella época a esta, pues ahora lo encontramos ejerciendo como un acomodado presidente del Principado que confunde su exigente función de defender los intereses de los asturianos con esa esforzada tarea de un honorable probador de colchones, preocupado solamente por sobrevivir en el desierto de una organización política en crisis que intenta desesperadamente endosarnos al resto de los españoles sus propios problemas. La sorpresa es el Partido Popular. El partido que entre el año 96 y el año 2004, presidido por José María Aznar, se enfrentó e impulsó respuestas a todos los problemas de Asturias y acometió soluciones en sus comunicaciones, en su minería del carbón, en su industria, pero que desde el año 2011, presidido por Rajoy, se traiciona a sí mismo y a los asturianos, reniega de su propia historia y se suma con entusiasmo y fruición al desmantelamiento y la marginación típica de la genética socialista. La evidencia no necesita discursos, porque las pruebas están a la vista para todo el que lo quiera ver. Y si no, repito, que hagan el viaje en tren a León y que constaten nuestra imparable marcha atrás. El PP de Asturias está en un proceso de degradación como organización, reniega de su historia, incumple su programa, se dedica a la supervivencia cómoda más que a la construcción exigente y no tiene escrúpulos para facilitar la vuelta del PSOE al gobierno del Principado, como sucedió hace 2 años. Lo certifica en sus actos y lo retrata en sus documentos. Lo mismo cuando se trata de la política regional como cuando se trata de la política municipal. En la memoria de todos no hay que borrar este documento. Reconozco que la captura no fue muy precisa y la reproducción no es muy nítida, pero es el documento al que hacía referencia Carmen Morillón y que la dirección del Partido Popular de Asturias ha dirigido a todos sus compañeros en los ayuntamientos asturianos. Por carta, el PP de Asturias ordena en esta circular a sus grupos municipales no facilitar ni apoyar los presupuestos en los ayuntamientos. Una política cargada de valores éticos y de sentido de la responsabilidad institucional. ¿Y por qué? Pues porque sí. El PP no recomienda analizar las propuestas de ingresos de los presupuestos, no recomienda discutir los proyectos de gastos, no recomienda valorar la mayor o menor sintonía programática política con el color del gobierno, no recomienda presentar enmiendas para atender las necesidades del concejo, sencillamente ordena, repito, ordena con un autoritarismo asombroso oponerse a todo y a todos. ¿Por qué? Pues simplemente pienso que porque hoy el PP asturiano no representa ningún proyecto de cambio ni respeta los proyectos de cambio de los demás sin excepciones. ¿Y cuál es la consecuencia de lo que os acabo de describir? Que al final la política de Zapatero y de Rajoy, la política del PP y la del PSOE en Asturias acaba siendo la misma. La misma en las infraestructuras, la misma en el carbón, la misma en la agroganadería, en el campo. Perdón. Uno empieza la tarea y otro la remata. Al final el gobierno de España de uno y otro color nos acaba recortando las pistas del aeropuerto. El uno nos despoja de la variante de Pajares después de haberla prostituido y el otro completa el desmantelamiento de la línea de alta velocidad. El otro se va de Zalia después de que el uno formó parte de los promotores del faraónico proyecto. O el uno consolida hoy la discriminación que el otro inició en el reparto anterior
de las ayudas de la PAC a nuestros agricultores y ganaderos. O el otro ejecuta los planes de cierre de minas que el uno había remitido antes a la Unión Europea. O el uno deja sin ejecutar y sin firmar los convenios para reactivar las comarcas mineras y el otro los elimina. O los dos juntos nos ningunean en la asignación de los presupuestos del Estado o en el reparto del déficit autorizado para que se beneficien otras comunidades autónomas que les importan a ambos más que Asturias. Y todos estos ejemplos son evidentes e incontestables. El origen de la enfermedad política que provoca esto es, en los dos casos, el mismo. El vicio del sucursalismo, que los acerca a los dos partidos, que los atrae mutuamente, al que se suma el parecido en la irrelevancia de sus dirigentes, factores que se agravan por la crisis interna que los están autodestruyendo. Como recordé hace un año, es un sucursalismo letal para Asturias, porque les resulta imposible de superar. Salta a la vista con ejemplos gráficos que nuestra decadencia no es fruto de ninguna maldición bíblica ni de ningún cataclismo galáctico, sino de la degradación a la que llegaron los dos grandes partidos y de la marginación y el castigo a los que someten al Principado en beneficio de territorios terceros. Los ejemplos reflejan la quinta esencia de las organizaciones sucursalistas, atendidas por acólitos sumisos a las cúspides, tanto del PSOE como del PP, incapaces de escuchar a la gente que representan en la calle o de levantar una voz independiente ante los jefes de las oficinas centrales, para los que Asturias era y sigue siendo una sucursal pequeña, distante y resignada. A diferencia de los desacreditados y caducos representantes del sucursalismo, Foro representa el modelo de organización y el modo de actuación contrapuestos. Tenemos modos y modelos distintos. No tenemos condicionantes exteriores ni restricciones interiores para ser fieles a nuestro programa y ser fieles a nuestros electores. Y solo a ellos, en el convencimiento de que es el camino del cambio el único capaz de enderezar el rumbo de Asturias. En el convencimiento de que más Foro garantiza mejor Asturias, de igual modo que más Asturias garantiza mejor España. No pedimos que nadie se sacrifique para beneficiar a Asturias y nos rebelamos cuando se sacrifica Asturias para que se beneficien otros. Somos, amigas y amigos, los defensores de la estabilidad y de la solidaridad, pero entendidas como un binomio constitucional inseparable, porque somos fieles a la Constitución y fieles a los tratados de la Unión Europea. Y por eso somos contrarios a cualquier política de estabilidad que conculque y destruya la solidaridad. Y es que solo desde ese binomio de igual rango entre estabilidad y solidaridad se puede garantizar los grandes objetivos de una política social y de una política económica que fomenten la competencia y el crecimiento, que procuren la convergencia entre ciudadanos y que favorezcan la cohesión entre los territorios, de tal manera que el progreso consista en cancelar las brechas sociales y geográficas y alejar cualquier riesgo de fractura y de desvertebración. Esa es nuestra política. Y solo se puede ser fiel a estos principios rectores de una política si uno solamente depende de su propia conciencia, que es su programa, y de sus propios mandatos, que son los que le otorgan los electores en las urnas. Es un dato que se puede medir a lo largo de estos 3 años,
que el mensaje renovador de Foro, apostando por el nuevo camino del cambio, en busca de un destino mejor para Asturias, después de 3 años, está extensa y profundamente arraigado. Y por mucho que se han empeñado en intentar encuestas y lanzar interpretaciones demoscópicas, está confirmado el arraigo del mensaje y la credibilidad de Foro. Y amigas y amigos, fue nuestro mensaje ganador en 2011, pero no fue suficientemente amplia la mayoría. Y ahora lo que tenemos que hacer es perseverar con tenacidad, perseverar con tenacidad. En 2011, mucha gente, muchos asturianos confiaron en Foro en un acto de fe ciega. Hoy, como consecuencia del arraigo de nuestro mensaje y de nuestra credibilidad, hoy muchos más confían en Foro en unos actos de esperanza acreditada. Y no os preocupéis por algunas cosas. Las publique quien las publique, las diga quien las diga. No os preocupéis. Al contrario, yo creo que tenéis que sentiros ratificados en vuestra convicción. No importa que nos llamen baballones por llevar la defensa de los intereses de los asturianos a cualquier instancia que sea menester para avalar nuestros derechos. Por ejemplo, para defender 200 millones de fondos mineros que se le deben a Asturias. Y porque nuestro ejemplo es contagioso. Y ahí tenéis hoy el ejemplo de los trabajadores de Tenneco, que acaban de conseguir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que impide el expolio que se estaba intentando desde la dirección de la empresa con su maquinaria. Ahí tenéis otro ejemplo de la auténtica defensa de los intereses en juego. Tampoco os preocupe que cuando salgamos a la calle nos llamen repartidores de estampitas. Tampoco. Porque no hacemos otra cosa que cumplir con nuestro compromiso de cercanía. Y lo cumplimos frente a los que nos critican, que son los que unas veces adulteran la representación democrática alentando el transfugismo, o bien los que no pueden siquiera salir a la calle porque no se atreven a hacerlo. Yo os pido que nada ni nadie nos aparte de nuestro camino, el buen camino que trazamos hace 3 años, el buen camino que con tantos esfuerzos y sacrificios por vuestra parte hemos ido recorriendo hasta llegar hasta aquí. Por eso, amigas y amigos, vamos a encarar el año 2014 con optimismo responsable, es decir, con un optimismo motivador del sacrificio, del trabajo y del esfuerzo. Vamos a convertir nuestro mensaje en el compromiso de una mayoría mucho más amplia, para que las pinzas del inmovilismo caciquil no puedan frustrar otra vez la esperanza, para que Asturias no siga marcha atrás como los trenes Albia, para que Asturias vuelva a caminar avante a toda máquina. Ese es el gran reto de Asturias y ese es el gran reto de Foro con todos los asturianos. Muchas felicidades a todos y amigas y amigos, a trabajar a 3 turnos, como sabemos hacerlo. Gracias. Como los servicios de publicidad de Foro lo han anunciado, nosotros estamos aquí para firmar libros y los libros están a la venta, os lo recordamos, aunque la mayoría de vosotros ya estuvo en otros actos y ya dispone de ellos.
Y no sé si coincido con vosotros, pero yo disfruté tanto viendo este vídeo que quiero verlo otra vez antes de marcharme. Asturias marcha atrás. En el año 2000, el gobierno de España, presidido por José María Aznar, cuyo ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos, rectificó la marginación ferroviaria a la que estuvo condenada Asturias por los gobiernos socialistas e incorporó la línea Madrid-Asturias a la red europea de alta velocidad, permitiendo iniciar las obras de la variante de Pajares en 2004, cuyos dos grandes túneles de 25 kilómetros cada uno deberían de entrar en servicio en 2010. El gobierno de Zapatero decidió construir una nueva estación en León fuera de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, en Fondo de Saco, que inauguró en 2011 su ministro de Fomento José Blanco. De esta forma, Zapatero obligó a todos los trenes que paran en León a desviarse de la línea Madrid-Asturias. A detenerse y a retroceder marcha atrás antes de continuar hacia Asturias. O a detenerse. Y retroceder marcha atrás antes de continuar hacia Madrid, penalizando a todos los viajeros con la pérdida de 25 minutos en una línea de alta velocidad que estaba diseñada para acortar los tiempos de viaje. Las decisiones del gobierno de Rajoy en la línea ferroviaria Palencia-León-Asturias no rectifican, sino que ratifican y confirman este vergonzoso anacronismo ferroviario, impropio del siglo XXI e insólito en la moderna política ferroviaria europea que tanto daño hace a los asturianos. El final en León de la línea de alta velocidad Madrid-Asturias supone también un acto muy grave de despilfarro de una inversión superior a 3.000 millones de euros ya realizada en la variante de Pajares. Asturias exige la alta velocidad ferroviaria que le sustraen Zapatero y Rajoy.